Programa favorito de salud en las tardes de RPP Noticias, su espacio vital. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes y que me permitan que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Muchísimas gracias. Estamos a martes 26 de enero. Este es el último martes de este primer mes del año 2021, el segundo año de la pandemia. Increíble. Se fue prácticamente el mes de enero. Y la cantidad de casos, la cantidad de hospitalizados, la cantidad de personas en cuidados intensivos, la cantidad de fallecimientos, señor, señora, sigue en aumento en nuestro país. Es nuestra obligación recordarle que usted tiene que cuidarse. Todo empieza con un contagio. Toda esta desgracia que estamos viviendo empieza con un contagio. Y lo que tenemos que hacer a toda costa es evitar el contagio. Porque evitando el contagio, evitamos la cadena de hechos que vienen con el contagio. Que son, 1, que se complique. 2, que sea hospitalizado. 3, que necesite una cama de UCI. Y 4, que pueda fallecer. Fíjese cómo el ministro de Defensa de Colombia, el señor Holmes Trujillo, cayó en ese 5%. Recuerde, 80-15-5 es una ruleta rusa. Eso es esta enfermedad. 80-15-5. Si usted se infecta con este virus, ¿quién le dice que cae en el 80% y usted lo pasa como si nada? ¿Quién le dice que cae en el 15% y cae en cama enfermo? ¿Y quién le dice que cae en el 5% y llega a la UCI y muere? ¿Quién le dice? Nadie. No se puede aún determinar quién va a tener enfermedad leve, quién va a tener enfermedad moderada o severa y quién se va a complicar y va a morir. No se sabe. Tenemos el caso de Armando Manzanero, que en 17 días falleció. Este señor, el ministro de Defensa de Colombia, el señor Holmes Trujillo, falleció en 15 días. Entonces, ¿cómo empieza todo? Con el contagio. Allí empieza todo. Y ahora, con estas variedades de virus que son mucho más contagiosas, no sería mala idea, como ya lo hemos dicho ayer en el programa, que usted use doble mascarilla. Su mascarilla quirúrgica, su mascarilla de tela encima, sus manitos bien limpias, guardando sus 2 pasos grandes de distancia con la gente. Si tiene que entrar a un sitio que está con aglomeración, usted entra, sale, compra rapidito y sale. Evitemos el contagio, porque evitando el contagio se va a evitar el resto de situaciones que son las que complican. Hoy día vamos a hablar de pruebas moleculares. Recuerde usted que son 2 grandes tipos de pruebas las que existen para diagnosticar esta enfermedad. Las pruebas que detectan al virus en la nariz, en el moco, en la saliva, en la garganta, pruebas que detectan al virus, ese es un grupo, y el otro grupo es el grupo de pruebas que se hacen en la sangre y que determinan ya la historia, que ya tuvo la enfermedad. Estas últimas, las de la sangre, son las pruebas serológicas y las primeras son las pruebas que detectan al virus. Y de estas se llaman pruebas moleculares. Se ha desarrollado una prueba en el Perú. Tenemos a Milagros Zabaleta Apástegui, ella es magíster en bioquímica y biología molecular y ella es directora de investigación de BTS Consultores, que son los que han desarrollado esta prueba. Señora Zabaleta, muy buenas tardes, gracias por estar en el programa. Muy buenas tardes, doctor Webb. Muchas gracias por la oportunidad. Encantado, Milagro. La voy a llamar Milagros, es usted jovencita, la veo ahí en la televisión. Milagros, felicitaciones por haber desarrollado este producto. Brevemente, tenemos un minuto en este segmento. Esta es una prueba molecular, ¿cierto? Correcto, sí. Muy bien. O sea, al ser una prueba molecular, es una prueba que detecta el virus. Sí, es correcto. Detecta el genoma del virus presente en la muestra de hisopado. Muy bien. Entonces, esta prueba se hace en el hisopado. Hay que poner el hisopo en la nariz, sacar la secreción y allí es donde ustedes hacen la prueba, ¿cierto? Sí, es correcto. Y hemos escuchado que es una prueba más rápida. ¿En cuánto tiempo se tiene el resultado de esta prueba? A ver, eso es importante, es una muy buena pregunta, doctor Huerta. La prueba per se, la prueba molecular,
Es una RT-PCR, es una prueba estándar, y esta prueba, de acuerdo a nuestra estandarización, a nuestra validación, dura 1 hora con 40 minutos. Eso corre desde el momento en que uno tiene ya listo el material genético del virus y lo coloca en los equipos que nosotros, y que se llaman realmente termocicladores. Pues una vez que el material está ahí, recién corre la hora y 40. Como toda prueba molecular, puede ser la estándar o incluso la prueba LAMP, pasa por un procesamiento previo, que consiste en la separación del isótopo, primero la toma de muestra, la separación de eso en otros tubitos y luego la obtención del material genético. Todo ese proceso en total dura, incluyendo la PCR, dura 3 horas a 4 horas, dependiendo de la capacidad del laboratorio que la utiliza. Sabemos que durante un proceso es muy diferente el tiempo que toma trabajar 5 o 20 muestras a 100, 1500. Depende mucho de la capacidad y los equipos con los que cuenta un laboratorio. Claro que sí. Muy bien. Hagamos una cosa, Milagro. Vamos a tomar una pausa, vamos a regresar para entrar un poquito más en detalle en la descripción de esta prueba, quiénes se la deben hacer, quiénes no se la deben hacer, para ver todos esos detalles. Y felicitaciones nuevamente. Regresamos. ¿Qué tal en estas tardes de pandemia a través de RPP Noticias, La Voz del Perú? Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por dejarme que los y las acompañe a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con la magíster en Bioquímica y Biología Molecular y ella es directora de investigación de BTS Consultores, Milagro Zabaleta Pestegui, que es una compañía BTS que ha desarrollado una prueba molecular peruana, 100% peruana. Ellos la han ideado, la han desarrollado, la DIGIMIR la acaba de aprobar y ya están listos para su uso. Y la primera parte nos ha dicho que es una prueba molecular que demora entre todo, desde que se saca la muestra, se pone en el tubito, luego se centrifuga, se hace toda la prueba, más o menos 3 horas, nos ha dicho 3 horas y media demora esta prueba. Y tiene un costo, una ventaja muy importante que es el costo. Milagros, ¿qué ventajas tiene esta prueba? Acabo de mencionar una, el costo. ¿Qué ventajas tiene con relación a la PCR, la clásica, la típica, esa que demora hasta 6 horas, etcétera, etcétera? Bueno, en realidad sí es importante aclarar, doctor Huerta, que esta metodología, este kit que hemos desarrollado, es la misma metodología RT-PCR estándar que se utiliza. En realidad, la prueba molecular, ¿no?, la prueba de RT-PCR, independientemente, digamos, del tipo de kit o tecnología, digamos, estandarizada, dura más o menos entre 1 hora y media, 2 horas, depende mucho del fabricante. El procesamiento total es el que tarda 3, 4 horas o 6 horas, como le repito, depende mucho del laboratorio y de la capacidad que tenga. Sí. Muy bien, o sea que esta es una prueba RT-PCR igual que todas. Igual ¿Hay que alguna todas, diferencia? correcto. ¿Por qué es que cuesta solo, cuánto, 20 soles? ¿Por qué? Sí, es una muy buena pregunta. La fabricación local es un tema muy, muy importante. Nosotros, además de hacer investigación, tenemos un área que es de servicios y de importación de insumos directamente de fuera. Entonces, eso nos permite a nosotros disminuir los costos de producción. Es diferente a cualquier otro proveedor, digamos, que tiene que primero hacer un contrato fuera, importar, pagar fletes, y obviamente hay un sobrecosto para ello, que es la distribución. En nuestro caso, nuestra empresa conoce el know-how científico, el know-how de investigación, pero también toda la cadena logística. Y además contamos con una amplia variedad de proveedores de materia prima internacional, de manera que nosotros no nos quedamos desabastecidos de ningún insumo y por lo contrario, esto nos genera un menor costo. Y esa es la razón por la cual nosotros, en lugar de incrementarle este costo a la prueba, por el contrario, estamos haciendo que sea accesible. Entendemos que la situación desde el año pasado es bastante crítica para el país y ese fue el concepto inicial, ¿no? El hecho de tratar de proveer con mayor capacidad y mucho más rápido también y a un menor costo al país con este tipo de pruebas. Muy bien. Entonces, para entender bien, esta es una prueba PCR, igual que las PCRs que vienen del extranjero, que vienen ya en sus kits. Lo que pasa es que como ustedes la fabrican en el Perú, nos dice, ustedes tienen todos los insumos, importan los insumos y el costo entonces baja muchísimo. Porque una prueba, ¿a cuánto están la competencia, digamos, esas que vienen del extranjero? ¿Cuánto cuesta más o menos? Es variable, ¿no? Puede ser a partir de 50, 100 soles por determinación. Y la de ustedes está a 20 Es soles, 20 soles, precisamente por eso. correcto. Muy bien. Sí. Dicho eso,
comparada, porque hay que comparar, ¿verdad? Hay que hablar, esto a veces es complicado de entender de la famosa eficiencia, etcétera. Comparado con la prueba que vienen del otro lado, ¿cómo se compara la prueba que ustedes han desarrollado? Bueno, pues bien, cada prueba tiene un nivel o un límite de sensibilidad y de especificidad, que es normalmente lo que uno reporta en este tipo de pruebas, ¿no? Digamos que son Ujú. los datos más resaltantes. Por un lado, nuestra sensibilidad determinada con muestras clínicas es del 86% y nuestra especificidad es del 100%. Entonces, si uno contrasta, van a haber pruebas que tienen un poco más de sensibilidad, pero menor especificidad. Algunas tienen más sensibilidad y más especificidad y otras tienen menor sensibilidad y menor especificidad. Sí, esto parece trabalengua, ¿verdad? Sí, es Sensibilidad, correcto. especificidad, especificidad, sensibilidad. Para explicarle a nuestros oyentes, si yo tengo 100 personas y las 100 tienen el virus, las 100, ¿ah? Las 100 tienen el virus en su nariz, en el moco, las 100 lo tienen. Ujú. Y a las 100 personas yo le hago la prueba. Cuando usted dice que la prueba de ustedes tiene una sensibilidad de 86%, significa que de los 100 que tienen el virus, a 86 la prueba les logró encontrar el virus. Por lo tanto, a 14 no, se escapó el diagnóstico. ¿Cierto? Es correcto, sí es correcto, Muy ¿no? bien. Y eso depende del límite de detección. Ujú. Muy bien. Entonces, comparada con otras pruebas, porque tengo entendido, usted es la experta, Milagros, pero por ejemplo, hay otras pruebas que tienen de esta sensibilidad 94, 93, 92, tienen más, o sea, se les escapa menos el diagnóstico. Eso, ustedes, el 86, ¿es comparable a otras pruebas en el mundo? Sí, es comparable. En realidad lo importante aquí es justo eso, ¿no? Conocer el nivel de sensibilidad que tiene cada prueba. Por eso no lo declara, ¿no? Nosotros hemos llegado a esta conclusión basada en la información que tenemos en las muestras que nos han provisto, que han sido constatadas con otros métodos de referencia. Ujú. O sea que, y esto también es una, digamos, algo importante para los doctores, las doctoras, quienes usan esta prueba, porque, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, los doctores no tratamos pruebas, exámenes de Sí. orina ni radiografías, sino pacientes. Entonces, si es un paciente que ha perdido el olfato, que está con fiebre y que está con todo lo que sea, pues la prueba lo único que va a hacer es confirmarme, pero si me sale negativa, puede caer en ese 14%. A eso me refería. La parte Sí. clínica es fundamental, ¿cierto? Ujú. Sí, ahí es muy importante lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Y hay que recalcar que la prueba tiene un alcance justo en eso, para uso en pacientes sintomáticos. Entonces, cuando Es, nosotros, sí, perdón. no, no, siga. ¿Cuando ustedes qué? Sí, cuando nosotros hemos validado con muestras clínicas, nosotros no hemos tenido los datos de sintomatología. Entonces, puede ser que ese 14% caiga en pacientes que se hayan tomado, digamos, mucho antes la prueba. Entonces, significa que para esa fecha no son sintomáticos, pero sí han tenido una baja carga ¿no? de coronavirus. Baja carga, por lo tanto, cayeron en ese 14% que son lo que Correcto, se llaman falsos negativos, lo cual correcto. limita un poco la utilización. A ver, no sé si estoy en lo correcto, pero por ejemplo, si yo quiero usar esta prueba para que la gente viaje o para que la gente Ujú, regrese al trabajo, de repente si cae en ese 14% va a estar infectada, pero va a ir al trabajo. ujú. Sí, eso es interesante de mencionar. Sí, la prueba no está hecha para buscar asintomáticos. Eso es algo Eso es también que estamos importante. declarando. Sí, Por favor, no es para repítalo porque esto es asintomáticos. importantísimo. Esta prueba va a ser mucho más positiva, digamos, más útil cuando la Ujú. persona tiene síntomas. Es correcto. En el desarrollo de toda prueba uno declara y selecciona una población de trabajo y de investigación. En este caso, al estar en una pandemia, nosotros hemos evaluado la población que tiene síntomas. Entonces es ahí donde la prueba es mucho más eficiente. Cuando una Muy bien. persona no tiene síntomas o tiene muy baja carga viral, es difícil determinar la presencia del virus. Fabuloso, entendido. Entonces ahora sí, si los 100 tienen el virus, si 100 personas tienen el virus en su nariz, esta prueba detecta a 86, 14 se escapan y ahí es donde entra la parte clínica y es muy probable que Correcto. esos sean asintomáticos o que todavía no desarrollen la enfermedad. Y cuando dice que es especificidad 100% significa que si tengo 100 personas y ninguna tiene el virus,
pues la prueba va a salir 100% que es negativa y por lo tanto ningún positivo se va a escapar, no hay falso positivo, eso es específico. Es correcto, sí, no hay Muy bien. falsos positivos, sí. Fabuloso. Pues felicitaciones, Milagros, por este logro. Les deseo la mejor de las suertes. Espero que ya ustedes han tenido apoyo de Concitec, han tenido apoyo del gobierno peruano, del INS. Sí, si me permite mencionar eso, sí, nosotros hemos tenido primero el apoyo de una institución colaboradora de la cual somos asociados, que es el Centro de Excelencia CITBM de San Marcos, y el apoyo financiero en toda la parte de validación clínica y comercial de Innovate Perú, del programa Retro Innova COVID. Parte de este desarrollo ha sido con fondos de la misma empresa, que es, digamos, la construcción de la planta, que es la primera en el país, una planta de producción de este tipo de dispositivos. Hemos tenido, sí, soporte por parte del INS para la transferencia de muestras y bastante apertura y soporte por parte de DIGEMIT para ver todo el tema de la presentación de expediente y todo lo que corresponde a las autorizaciones. Qué bueno. ¿Y ustedes planean producir, es cierto, 1 millón de pruebas al mes? Sí, es correcto. Esa es la capacidad de nuestra planta de producción. Pues bienvenido, eso va a ser muy importante para tener más pruebas moleculares porque es la manera de controlar esta pandemia. Felicitaciones nuevamente, muchísimas gracias. Oh, la última, porque tengo que irme. El hecho que DIGIMIT haya aprobado esto en calidad de emergencia significa que todavía va a seguir evaluándose y si hubiera algún problema en el futuro se puede retirar esa licencia, ¿cierto? Es correcto, la autorización que tenemos es una autorización excepcional por la emergencia. Nosotros estamos todavía continuando con fondo de Concitec este año ya, estamos continuando una validación en 3 regiones. Entonces, finalizando eso, vamos a tener el registro sanitario definitivo. Fabuloso. Pues nuevamente, Milagro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, felicitaciones y gracias por haber estado en el programa. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Milagro Zabaleta Festegui es directora de investigación de BTS Consultores, que van a producir 1 millón de pruebas moleculares por mes y es magíster en bioquímica, biología molecular. Estuvo con nosotros. Qué interesante. Pues tenemos ya un producto peruano y ojalá que vayan bien los estudios, que se confirme todo lo que se está diciendo y vamos a tener un ayudante muy bueno para controlar la pandemia. Regresamos, no se vayan. Gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de su espacio vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por dejarme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Martes 26 de enero, el último martes de este primer mes del año. Vamos con las noticias nacionales e internacionales relativas al coronavirus, que es lo que está afectando a todo el planeta. Esta mañana, el decano del Colegio Médico, el doctor Miguel Palacio Celi, planteó cuarentenas focalizadas en territorios que tengan una tasa de incidencia mayor a 120 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Un factor de contagio, el famoso número R, más de 1.3, y una tasa de mortalidad mayor de 150 fallecidos por 100.000 habitantes. De los 1.874 distritos a nivel nacional, se ha logrado identificar hasta el momento alrededor de 100 distritos que cumplen con estos requisitos y que deberían ser cercados y con todas las medidas sanitarias de un cerco epidemiológico. Pues algo parecido está sucediendo en España. En España han pedido exactamente lo mismo, excepto que ya no son como pidió el doctor Celi, 120 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, sino 100. En España, 100 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Yo creo que esto tiene muchísimo sentido. Son medidas que debe considerar el gobierno, porque eso es lo que tenemos que hacer. No se puede parar todo, pero sí focalizado y con criterios epidemiológicos, con números, que estos números van cambiando todo el tiempo, va bajando, se va abriendo, va subiendo, se va cerrando. Esa es la manera de hacer. En otra noticia, llega un comunicado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Señora, esto estoy seguro que usted lo va a escuchar en todos los noticieros hoy día y puede prestarse a confusión. ¿Qué ha sucedido? Una señora ha fallecido por COVID-19 y esta señora era voluntaria del estudio de Sinopharma. Recibió las 2 dosis de inyección. No se sabe si recibió la vacuna o el placebo, pero ha fallecido con COVID-19. Entonces aquí la cosa se plantea. 2 cosas. 1. Si recibió el placebo,
Pues recibió agua, entonces ella se pudo haber infectado y lamentablemente, ¿verdad? Complicarse como cualquiera de nosotros se puede complicar. ¿Por qué? Porque recibió placebo y ahí no tiene nada que ver. Y si recibió la vacuna, no existe vacuna 100% completa. ¿Y sabe dónde estamos aprendiendo esto? En Israel. Ya les he contado en la primera edición de la rotativa de que los israelíes están haciendo algo increíblemente inteligente. No solo están vacunando, ya han vacunado al 45% de su población, sino que están estudiando a los vacunados para ver quiénes se infectan incluso con la vacuna. ¿Y sabe lo que se ha aprendido? Se está aprendiendo, mejor dicho, que incluso con las dos dosis de la vacuna de Pfizer, la gente se puede infectar. Y usted dirá, ¿pero cómo si se vacunan? Es que no existe vacuna perfecta. Incluso con las 2 dosis de la vacuna, los israelíes han demostrado que una persona se puede infectar y desarrollar COVID-19. Entonces, en el caso de esta señora, la señora voluntaria que ha fallecido por COVID-19, si recibió la vacuna, pues puede hacer, igual que en Israel, los casos de personas vacunadas que se infectan y pueden morir. Y si recibió el placebo, pues entonces ella se comporta como cualquiera de nosotros porque solamente recibió agua. Entonces, yo quiero que usted, nuestro oyente, interprete bien esta noticia, porque la forma más fácil de interpretarla, estoy seguro que alguien dice, ¡ay, ya ve las vacunas! Y va a simplemente desarrollar una actitud negativa a las vacunas sin entender el problema que ha sucedido. ¿Ok? Entonces, para resumir, la voluntaria, la señora ha fallecido con COVID-19. Ella era participante del estudio de Sinopharma. ¿Qué recibió? No se sabe. Tenemos aquí un comunicado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la que tampoco dicen, todavía no han abierto el código. Pero lo que dicen es lo que le estoy explicando, que si ella recibió placebo, pues recibió agua, se pudo haber infectado como cualquiera de nosotros y lamentablemente complicado. Si recibió la vacuna, pues como lo hemos aprendido en Israel, personas vacunadas todavía se pueden infectar. Por eso que decimos que la persona vacunada tiene que seguir usando su mascarilla y guardando la distancia social. Se agrega una capa importante de protección, pero nada es 100% efectivo. Así es que estoy seguro que usted va a escuchar esta noticia en todos los noticieros esta tarde y ya usted sabe que la interpretación es, bueno, si recibió placebo, como cualquiera de nosotros. Si recibió la vacuna, hay un porcentaje de personas que todavía se pueden infectar. ¿Y tiene la culpa la vacuna o tiene la culpa el placebo? Pues usted entenderá obviamente que no. En el minuto que nos queda, mire, esto de las variantes, sobre todo la de Sudáfrica y la de Brasil, están preocupando muchísimo porque parece que estas variantes podrían ser variantes que no van a responder a las vacunas. Justamente estamos hablando de vacunas. Y mucha gente se alarma y dice, ay Dios mío, eso significa que ya ninguna vacuna nos va a descubrir cómo va a ser. Mire, ya tenemos experiencia en esto. La vacuna de la gripe, que usted usa, señora, señor, todos los años, las vacunas de la gripe son diferentes todos los años. ¿Y por qué son diferentes? Porque hay que estudiar qué variedad del virus de la gripe es el que está causando problemas y las variedades que causan más problemas son las que se ponen en la vacuna. O sea que con la gripe ya cambiamos todos los años de vacuna porque se producen diferentes variedades de virus que nos obligan a cambiar de vacuna todos los años. ¿Cierto? Con la gripe. Pues sería en condicional, sería igual para el coronavirus si se comprueba que el coronavirus cambia constantemente y hay que hacer vacunas anuales. O sea, ya tenemos, la ciencia tenemos práctica en ese tipo de situación y no va a ser, pues caramba, de que esto no va a tener solución. ¿Ok? ¿Qué tal? Regresamos.